Muy bien, bueno, pues vamos a ir a la Biblia. Vamos a empezar orando, que el Señor nos guíe, y después continuamos en el libro de Filipenses. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu amor, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido, Señor, que nos dirijas, ayúdame a mí a hablar claramente, que esto sea de ayuda y de bendición a cada hermano. Pedimos que tu palabra hable por sí misma. Que el Espíritu Santo ayude a cada uno. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues, estamos en el libro de Filipenses. La semana pasada terminamos el primer capítulo de 4 en Filipenses. Y si os acordáis, el tema era combatiendo unidos. Pablo habla mucho de la unidad en este libro. Es curioso. Pablo lo escribe desde la cárcel, si os acordáis, cárcel desde prisión, estando encadenado seguramente 24 horas al día a un soldado romano. Cierta libertad, pero no hay mucha libertad si estás encadenado a un soldado. Y Pablo escribe a estos hermanos, les da mucho agradecimiento, ¿ven? Por sus oraciones, por su apoyo, por lo que han hecho por él, pero utiliza esta oportunidad para animarles. Y de las cosas que más les habla son las ideas del gozo en dificultad y en persecución, en tiempos duros, tiempos difíciles, y la unidad espiritual. Y son dos temas, que tienen muchísima importancia en la vida cristiana. Hay muchos cristianos que no son gozosos, hay muchos cristianos tristes, que eso viene de un problema más profundo en el corazón. Eso es algo que no es natural en un cristiano. El fruto es uno de los gozos el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es un producto de la obra de Dios en nuestros corazones. Y la otra cosa importante en este libro es la unidad. Pablo dice y utiliza esta metáfora de un grupo de soldados, un comando de soldados. La idea siendo, si todos los soldados van por su cuenta, no van a cumplir nunca su misión, ¿no? Un grupo de soldados tiene que trabajar en unidad, tienen que estar trabajando a la vez, en compañerismo. Y lo mismo es en la iglesia. Si somos todos cristianos que actuamos por nuestra cuenta, cristianos independientes, no somos una iglesia, no somos... eso no es el rol de una iglesia. Una iglesia trabaja unida. Dios da dones a cada uno. Cada persona distinta tiene sus dones y su manera de aportar en una iglesia. Y todos tenemos una misma misión y la deberíamos estar persiguiendo de una forma unísona, ¿no? De hecho, puse uno de los versículos de la semana pasada para recapitular, así que vamos a empezar leyendo eso y después ya volvemos al 2. Bien, en Filipenses 1:27, lo vimos la semana pasada, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, tenéis el privilegio de conocer el Evangelio, de ser salvos, pues actuad como es digno de ese conocimiento, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, o sea, todos asentados creyendo lo mismo, el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿no? Eso era el deseo de Pablo para la iglesia de los filipenses. Bueno, ahora saltamos al capítulo 2. ¿Bien? Versículo 1 dice así. Y por cierto, este pasaje lo vimos hace 2 meses, en Navidades. Si os acordáis, pues hablamos del nacimiento de Jesús y vinimos aquí a Filipenses. Así que algo de este pasaje va a ser, os va a resultar familiar seguramente. Pero estábamos más enfocados en la venida del Señor, en la venida de Jesús, cuando tocamos el pasaje hace 2 semanas. Hoy vamos a ver más la idea, o sea, qué es lo que Pablo le está diciendo a su iglesia. Vamos a verlo más en su propio contexto, así que el mensaje va a tener otro enfoque, desde luego. Versículo 1 dice: por tanto, si hay, y aquí va a dar 5, se podría decir, regalos de Dios a los cristianos. 5 cosas que reciben los cristianos de Dios, que no merecemos ninguno de estos. ¿Bien? Todas estas cosas son cosas que Dios da
por su gracia a los cristianos. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, en consolación o consuelo, en la idea de que Dios ayuda a los menesterosos. Leímos en las palabras de Jesús, en las últimas palabras en la cruz, ¿no? Él estaba preocupado por los que le estaban crucificando, estaba preocupado por el que estaba muriendo a su lado, y daba en un momento de dolor, en un momento de extremidad, pues él estaba preocupado por los demás. Si hay consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, la misma idea, ¿no? Dios dando consuelo a los que lo necesitan. Si hay comunión en el Espíritu, esto es el Espíritu Santo, ¿bien? El que está en los cristianos, y el que la idea no es tanto comunión con los hermanos, sino comunión con Dios. Esta idea de tener un amigo, un ayudador cercano que nos guía, que nos ayuda a tomar las decisiones correctas y a pasar correctamente por la vida, ¿no? Yendo por el camino de Dios en vez de por nuestro propio camino que se puede extraviar. Comunión en el Espíritu. Si algún afecto entrañable, esto es amor. El amor de Dios incomprensible hacia nosotros. Si alguna misericordia, lo mismo, misericordia es lo que Dios nos da todos los días cuando no nos castiga por nuestro pecado. Somos pecadores, somos personas que cometemos infracciones constantes contra su ley, y Dios da misericordia con su perdón constante. Bien, si hay alguna de estas cosas, estas son todas cosas que recibimos de Dios, ¿no? Estos son atributos de Dios, regalos, se podría decir, inmerecidos de Dios. Dice el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, y aquí, eso fue un poco introducción. Pablo está diciendo, mirad todo lo que recibimos como cristianos, pues esto es mi deseo para vosotros. O sea, esto es lo que deberíamos hacer nosotros como mínimo a cambio de lo que Dios nos ha dado, en un sentido. Y aquí dice, casi dice 3 veces la misma cosa. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Está hablando de los cristianos, ¿no? Que sientan lo mismo es que tengan la misma meta. Que estén, pues todo esto va con esta idea de unidad. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Los cristianos deberíamos tener, aunque somos muy distintos, y a alguno le gusta el pollo, a otro le gusta la carne. Cada uno tiene sus cuestiones de personalidad distintos, pero deberíamos tener el mismo amor. ¿Cuál es nuestro amor? Es por Dios y por su plan. Deberíamos estar unidos o sea, Dios es lo que nos une. En una iglesia suele haber diversidad tremenda. No, suelen ser personas muy distintas. Busca un club, busca un grupo de amigos, una cuadrilla o cualquier otro grupo que sea tan diverso como una iglesia. Yo no sé si fácil de encontrarlo, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué es lo que nos une? Es Cristo. Y por Cristo deberíamos tener todos la misma pasión, el mismo amor, sintiendo la misma cosa. Como dijo Pablo, repitiéndose, pero la idea es, otra vez, trabajando en equipo, ¿no? Trabajando juntos con una meta. Dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esta contienda es la idea de superar el uno al otro. Esta palabra describiría lo que pasa en una empresa, cuando tienes a todos los trabajadores intentando uno salir por encima del otro. Cada uno quiere ser el próximo en tener en ascender, o lo que sea. Contienda es pues luchando para avanzar en vez de tus compañeros. ¿Y puede pasar en una iglesia? Pues por supuesto que sí. Los cristianos pues actuamos en la iglesia como actuamos en el resto en las otras partes de nuestras vidas. Y el cristiano a veces quiere tener la mejor cara de todos en la iglesia, quiere ser el que más resalta en la iglesia, quiere ser el preeminente, incluso en la iglesia, que no tiene sentido, pero así es nuestro carácter.
No hagamos nada por contienda o por vanagloria, la misma idea de ser el más visto, el más reconocido, ¿no? No, Dios da regalos, Dios da talentos, las utilizamos no para nuestra gloria, sino para ayudar, ¿no? Antes bien, con humildad, actuando con humildad. Humildad no es una descripción, no es un adjetivo para una persona. Se usa muchas veces, se dice, esta persona es una persona humilde. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, porque no tiene tal, o porque o sea, se usa para describir a otras personas, pero humildad es una decisión, humildad es una acción que tomamos. Y eso es eso lo vamos a ver a continuación en el pasaje que habla de la humillación de Cristo, ¿no? Pero la humildad es el verbo de humillarnos, no es un adjetivo, es un verbo, ¿bien? Es decir, yo me voy a reducir, que va completamente contrario a nuestra naturaleza, ¿bien? Por naturaleza intentamos elevarnos, intentamos resaltar, intentamos que los demás nos vean bien. Pues dice, cada uno, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. Otra vez, muy en contra de nuestra naturaleza. Cada uno, por naturaleza, aboga por sí mismo. Trabaja para su bien, ¿no? Te preocupas por ti antes que lo que te preocupes por los demás. Es así. Y el más generoso de todos los inconversos, el más dador, el más generoso, sigue preocupándose más por sí mismo que por los demás. Eso es naturaleza. Eso es la idea principal de la evolución y la sobrevivencia del más apto y todo esto, ¿no? Todos, pues, piensan en sí mismo y con lo que quede de energía o de preocupación, pues ya puedes pensar en los demás. Pero el cristiano le da la vuelta a eso. O sea, Dios dice estimar a los demás como superiores a uno mismo. Y como dije, vimos un poco de la actitud de Cristo en la cruz antes, ¿no? En la canción y en las palabras que él dijo. Incluso en esa sección curiosa de Juan, donde se preocupa por su madre, ¿no? Que su madre, la madre de Jesús, iba a quedarse destituida. Se piensa, ¿no?, que era viuda. La Biblia no lo especifica, pero pensamos que la madre de Jesús era viuda en ese tiempo. Y Jesús, en la cruz, le da instrucciones a su discípulo de cuidar de su madre, exactamente. O sea, todo lo que hace Jesús en la cruz, que debería estar pensando en sí mismo, ¿no?, es elevar a los demás, es pensar en los demás, poner a los demás enfrente. En nuestra familia pasamos todos por COVID hace 3 semanas o así, y yo soy muy mal paciente, y igual alguno más como yo, cuando me enfermo, que gracias a Dios no me enfermo muy a menudo, pero cuando me enfermo, yo lo único que quiero es estar a solas y irme a la cama y no ver a nadie y recuperarme a mí mismo, ¿no? Pero eso no es lo que funciona, eso no es lo que se hace en una familia, no es lo que se debería hacer, ¿no? La idea de cuando uno está pasándolo mal, pensar más en los demás que en sí mismo es difícil. O sea, va en contra de nuestra naturaleza. Pero es lo que manda Pablo, es el deseo de Pablo. Dice, antes, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Si los demás son superiores, si los demás son más importantes que nosotros mismos, pues les vamos a prestar atención a los demás antes que nosotros mismos. Dice, 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Otra vez, el mismo tema. Esto es muy difícil de hacer. Esto es complicado, ¿no? Pero esto es lo que Pablo dice en una iglesia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, nosotros vivimos así, vivimos más preocupados por los demás que nosotros mismos. Pues yo no, a mí me queda mucho. Bien, esto es complicado lo que pide Pablo. Bien, pero ahora vamos a ver el ejemplo.
Y bueno, este pasaje es bastante conocido, ¿no? Lo vamos a pasar. Pero recordar que todo esto, pues, Pablo simplemente le pone, o sea, Pablo pone su deseo, parece inalcanzable lo que está pidiendo de la gente, poner a los demás enfrente de nosotros, pensar más en las cosas del compañero que en uno mismo, pues eso es imposible, eso es dificilísimo, ¿no? Pues lo que va a hacer Pablo aquí ahora es simplemente poner el ejemplo de Jesús. Bien, como digo, pasaje conocido, pero vamos a verlo en el contexto de pensar más en los demás que en uno mismo. Dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nosotros somos cristianos, nos llamamos cristianos porque estudiamos y queremos imitar a Cristo, a Jesús, ¿no? Es así de sencillo. Pues, en Jesús vemos esta actitud, pero por 10. O sea, demostrado de una forma increíble. Dice, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, esto es, siendo divino. Jesús es el creador, ¿no? Jesús es el que hizo la tierra. Jesús es el que está por encima de todo. El creador siempre es mayor que su creación. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, aquí habla de este versículo, pues habla un poco de la Trinidad, ¿no? Jesús es Dios y es como Dios a la vez, ¿no? Está en el mismo nivel que Dios y a la vez es Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. No lo vamos a resolver aquí, no lo vamos a llegar a entender aquí, ¿no? Pero Jesús era divino, pero dijo, yo no quiero, o sea, para mí no es tan importante mi divinidad, estar con Dios, como para no reducirme. O sea, no es algo a que aferrarse. Imagínate que nosotros llegásemos a tener un puesto muy importante. Obviamente no tan alto como el de Dios, ¿no? Pero algún puesto, alguna cosa que hemos logrado. Y es un puesto de importancia, quizás de respeto, de responsabilidad, de poder, con consecuencias. Pero tenemos un puesto, pues, es decir, pero a ver, estoy aquí, pero esto no es algo que voy a intentar aferrarme, no voy a intentar quedarme en este puesto si no hace falta. La idea es, si veo necesidad, me voy a reducir, voy a abandonar esto, o sea, no abandonar, sino voy a dejar este puesto y reducirme si hace falta. Pues es lo que hace Jesús, dice, sino que se despojó a sí mismo, dejó su propia naturaleza como Dios, o sea, siendo divino, se redujo, dice, tomando forma de siervo. Ahora, si hay un péndulo, si hay un espectro, bien, del que tiene poder y el que no tiene poder, a un extremo tienes a Dios, que tiene poder sobre todo. O sea, no puedes ir más a un extremo que Dios, que tiene poder absoluto sobre todo, es el creador de todo, bien, es el dueño de todo, a un siervo, que aquí la palabra de siervo es lo mismo que esclavo. Bien, la idea es una persona que tiene que hacer lo que le dicen. Tenemos mucho el concepto de derechos humanos hoy en día, y bueno, está muy bien, pero la idea de un siervo es que no tiene derechos, está obligado a hacer lo que le manden. Como digo, se podría entender la idea aquí de un esclavo. Pues se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, yendo pues al otro extremo del espectro, hecho semejante a los hombres, o sea, reducido a, y aquí esto no es un cumplido, o sea, los humanos, los hombres y mujeres, ¿no? Los humanos son la cima, por decirlo así, de la creación, son la parte más importante de la creación de Dios. ¿No? Dice la Biblia, debajo de los ángeles, pero por encima de toda la tierra, todo lo visible. Pues de Dios, o sea, Dios reducirse hasta un humano, pues es casi llegar al extremo más bajo, ¿bien? Porque entre Dios y la humanidad hay una distancia tremenda.
Dice, se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, como si no fuera suficiente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Otra vez, la palabra aquí, humillar, como verbo, no como descripción. No es que Jesús fue humillado, no, es que Él se humilló a sí mismo, es que se redujo a sí mismo. Decidió bajar en contra de la naturaleza. O sea, es difícil de imaginar, es difícil de pensar en esto, porque nos viene difícil. Pero Jesús se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente. La idea de obediente, pues obediencia es, otra vez, antitético a la idea de Dios. Dios es el que da órdenes, Dios es el que controla, no es el que obedece. Pero Jesús dice, se hizo obediente. Obediencia, en este caso, obediente ¿a quién? Obediente a Dios Padre. Jesús, que estaba en el mismo nivel de Dios, se humilló, se hizo obediente a Dios hasta la muerte. Muchos de nosotros, pues vamos a obedecer. Si el jefe te manda hacer un recado, pues vas y haces el recado, ¿no? Si el jefe te manda morir, esa línea no lo cruzo. Jesús dijo, obediencia hasta la muerte, o sea, obediencia total. La idea, no se reservó absolutamente nada. ¿Qué más se le puede pedir a uno que su vida? Jesús se hizo haciéndose obediente hasta la muerte y además muerte de cruz. O sea, Pablo aquí simplemente está dando razón tras razón por el cual Jesús se humilla. Jesús no tuvo una muerte gloriosa, no murió de una forma heroica, no murió pues a vista de todos sacrificándose pues a sí mismo de una forma maravillosa o gloriosa, ¿no? Murió en la muerte que fue diseñada para humillar. En la cruz, pues, no fue la muerte más... O sea, no era una tortura física tanto como una tortura mental, la cruz. La cruz era el extremo de humillación. Bien, en las fotos siempre se le ve a Jesús con algo de ropa por modestia, o sea, pero en la cruz estaban desnudos. Esa era la idea principal de la cruz, era humillación. Bien, la cruz se ponía en un lugar visible, público, para que todos vieran que esta persona, o sea, va a pasar más vergüenza que, la mayor vergüenza posible, es la idea de la cruz. Y eso lo hizo Jesús por su propio deseo, en obediencia. Eso lo decidió hacer Él. No le llevaron a la cruz contra su voluntad, sino que se ofreció para la cruz. O sea, todo esto, todos estos escalones está bajando Jesús, ¿no? De lo más alto hasta lo más bajo. ¿Por qué lo hace? Pues, si volvemos antes, ¿no? Antes vimos, pues, si nosotros hemos recibido todo esto de Dios, deberíamos tener este sentir, tener el sentir de Jesús. Jesús lo hizo, entre otras cosas, por dar el ejemplo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nos humillemos igual que los demás. ¿Por qué es tan difícil? En el cristianismo, cantamos antes que no necesito obra hacer, no llegamos al cielo por completar una serie de tareas, ni sacramentos, ni acciones por nuestra parte. No nos ganamos el cielo. Todas las religiones del mundo dicen, si quieres, o igual no lo llaman cielo, pero reencarnación o lo que fuera, ¿no? En cualquier religión tienes que cumplir una serie de tareas, tienes que cumplir una serie de cosas difíciles para ganarte el premio. Vale, eso va con el deseo humano de conseguir algo, de exaltarse, ¿no? Eso va con la mentalidad humana. Vale, yo quiero ganarme este puesto, quiero ganarme el cielo, quiero ganarme lo que sea el premio que ponga cada religión por su cuenta, ¿no? Todas las religiones tienen al final un poco la misma estructura. El cristianismo es distinto. El cristianismo es el único, vamos a decir religión,
donde para llegar al cielo lo único que tenemos que hacer es humillarnos y arrepentirnos, es arrodillarnos ante Dios y decir, Dios, yo no puedo. Es completamente distinto y es quizás más difícil humillarse y arrepentirse y decir, Dios, no puedo. Eso quizás es más difícil que completar una serie de pruebas difíciles de decir, yo he conseguido, yo he alcanzado el cielo. Dios no quiere eso. Dios quiere humillación. Dios quiere que nos reduzcamos. ¿Por qué? Bueno, en un sentido, porque somos humanos. Porque somos su creación. Porque no merecemos el cielo. El cielo no es algo... No somos capaces nunca de deshacer la mancha de nuestro pecado. Es inalcanzable el cielo para el humano. Dios no quiere que intentemos hacer obras para llegar al cielo. Dios quiere que nos humillemos y digamos, Dios, lo siento, me arrepiento, yo no puedo, necesito tu perdón. Y eso, como digo, mentalmente más difícil que hacer una serie de cosas por nuestra cuenta. Es decir, hay que humillarse para entrar al cielo. Y eso es descripción de la vida cristiana. Decir, no, yo me voy a humillar, voy a reducirme. Jesús lo hizo para poner el ejemplo. Ahora, no termina aquí. Jesús se humilló y Pablo va a terminar, porque Jesús sigue siendo Dios, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús no terminó en la cruz, no terminó en la tumba, sino que resucitó y ascendió otra vez al cielo. Bien, y está sentado al lado de Dios una vez más. Dios le exaltó hasta lo sumo, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, le puso una vez más en posición de autoridad, en posición de supremacía. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, porque Dios, o sea, Jesús merece ese puesto. La humillación de Cristo fue voluntaria y la ascensión de Cristo fue la voluntad de Dios. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fíjate cómo, o sea, estamos usando esta idea de imagen, esta imagen de humildad, ¿no? El doblar rodilla, yo creo que no importa en qué cultura estás, ¿qué es? Es señal de humillarse. ¿Bien? ¿De qué? De arrepentimiento, digamos. Sí. Pero incluso ante un rey o algo así, o sea, ves a alguien que tiene más autoridad o más poder o más importancia y ¿qué haces? Te arrodillas o en algunas culturas te inclinas o algo así, ¿no? Pero esta idea es visiblemente, es obvio, nadie va a confundir el que arrodilla como algo por orgullo. Es una señal visible de lo que ocurre en el corazón. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y nos dice la Biblia que en el juicio final se va a doblar toda rodilla ante Jesús, ¿no? No nos va a quedar otro remedio cuando le veamos en gloria. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bien, esto es simplemente para decir todos los que han existido jamás, en el pasado, presente y futuro, todos van a humillarse un día ante Jesús. Cuando se acabe el tiempo, no va a quedar otra. Nadie va a levantar la cabeza. ¿Os acordáis de esta historia tan curiosa en el libro de Daniel, donde Nabucodonosor hace una imagen, una estatua grande de sí mismo, no de Dios, no de sí mismo, y dice, ¿qué vamos a hacer cuando se escuchan las trompetas y todos los instrumentos? ¿Qué vais a hacer todos? Vais a arrodillar ante la estatua, ¿verdad? Y mostrar que, bueno, como adoración o sujeción a mí. Tenía un poco de complejo de superioridad, quizás Nabucodonosor, ¿no? Y tienes esta historia tan curiosa con los tres amigos de David que decían, no podemos doblar la rodilla porque es adorar y nosotros no podemos adorar a uno que no sea Dios. ¿Bien? Y ellos son los únicos que se quedan de pie y dicen, absolutamente no, nuestro Dios es otro. Y bueno, conocéis cómo va la historia. Pues el cristiano, bueno, y todo el mundo, se va a arrodillar ante Dios un día. Va a ser la única opción. Nadie va a poder quedarse en pie.
Dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, aquí llegamos a la razón por mostrar humildad en la iglesia, nosotros. ¿Bien? ¿Por qué quiere Dios que aprendamos a ser humildes en la iglesia? Uno es, bueno, así es como funciona una iglesia, así es como va a ser efectiva una iglesia. Muchas iglesias donde no ocurre nada. Sería una iglesia muerta, donde la gente va y pasa un tiempo y vuelve a casa y las cosas no cambian. La iglesia no es eso, la iglesia es la fuerza que Dios usa para dar el evangelio, para impactar el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Una iglesia que no tiene impacto a su alrededor es una pérdida de tiempo, o sea, no es una iglesia en sí, no está haciendo nada. Una iglesia sirve para dar el evangelio, ¿no? Sirve para cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos en todo el mundo. ¿Cómo cumplimos esa función? Únicamente cuando nos humillamos. Una iglesia llena de orgullosos no sirve, no funciona, no hace nada. Y hay muchas iglesias llenas de orgullosos. Y bueno, esta iglesia está llena de orgullosos porque todos somos orgullosos por naturaleza. Y todos tenemos que luchar contra eso. ¿Bien? Pero si va a ser efectiva nuestra iglesia, si va a hacer algo, tenemos que aprender la humildad. Tenemos que aprender a estimar, como dijo Pablo, a los demás como mayores a nosotros mismos. Eso es el modelo. Si lo hizo Cristo, que empezó en el lugar más alto, lo debe hacer la persona con más que jactarse de todo el grupo, debería poder hacerlo también, ¿no? Nadie puede jactarse tanto como Cristo en su posición. Todos debemos aprender a arrodillarnos. La humildad. Eso es el propósito de una iglesia. Eso es cómo funciona una iglesia, ¿no? Y eso es el deseo de Pablo para sus hermanos, los filipenses. Debemos estar unidos en Cristo. Para estar unidos hay que arrodillarse. No pueden ser un montón de líderes. Si alguno ve las películas estas de superhéroes, sea de Marvel o cualquier cosa de estas, ¿no? Hay un montón de gente con egos tremendos y cada uno queriendo ser el mayor. Eso es una película, un cuento, pero eso no es la iglesia. La iglesia es un lugar donde cada uno estima al compañero mayor. Y bueno, para terminar, ¿cómo funciona eso? ¿O qué significa eso? Bien. Tenemos muchas veces esta idea de que voy a ir a la iglesia porque me va a ayudar a mí, porque me va a hacer crecer a mí, porque es lo que es necesario para mí, ¿no? Y tiene su sentido porque es lo que debemos hacer. La iglesia es inseparable de la vida cristiana. Pero más vale el sentir, y más debería ser el sentir, que voy a la iglesia porque necesitan, pues la persona a mi lado necesita que le sirven. A la iglesia vamos para servir, no para ser servidos, principalmente. ¿Bien? A la iglesia vamos porque Dios nos ha dado dones y talentos y frutos que se deberían estar usando para el bien de este hermano, de la persona que necesita de mí. No debemos ir a la iglesia pensando en qué voy a sacar de la iglesia y cómo voy a crecer yo personalmente. Es evidente que crecemos y debemos de estar preocupados por crecer espiritualmente, pero en la iglesia lo principal es la humildad, lo principal es el servicio. ¿Bien? La aplicación de todo esto busca cómo servir, busca cómo puedes poner al otro enfrente de ti. Si hay una cola, esto es por poner un ejemplo tonto, ¿no? Si hay una cola para la comida, ponte al final, a los demás antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás son más importantes, porque estimas a los demás como mayores. A mí me encanta, yo no creo que se vea muy a menudo, ¿no? Pero muchas veces se ve a gente pues ayudando a limpiar, ayudando cogiendo platos, a lavar, haciendo cosas así. ¿Por qué? Porque esta idea de servir es inseparable
de la iglesia. Así que eso es el corazón de Pablo, eso es el deseo de Pablo para los filipenses.